que dar la cara y existir para que vean que uno está bien, que no está uno muerto ni está uno tan mal, como dicen, ¿no? Dice de mí, ay que si yo estoy muerto. Tenía solo 41 años cuando José Monje Cruz falleció hace ahora 2 décadas a causa de un cáncer de pulmón. Fue un revolucionario, su muerte causó un fuerte impacto en el mundo del flamenco. Su localidad natal, San Fernando, en Cádiz, lo despidió envuelto en su féretro con la bandera gitana con honores de rey. Era el día en que nació la leyenda. Muy buenas noches. Era un caluroso 2 de julio de 1992. La noticia sorprendió, pero no cogió a nadie desprevenido. Camarón de la Isla llevaba meses luchando contra su enfermedad. Había visitado varios hospitales y al final la muerte le sobrevino en tierras catalanas, donde, por cierto, tenía muy buenas amistades. Hoy en los servicios informativos de Canal Sur le queremos rendir nuestro particular homenaje, recordando la figura del genio a través del trabajo de muchos compañeros de esta casa. Y en Cataluña arranca nuestro relato porque allí le acompañó en todo momento su íntimo amigo José Candado. El programa Los Reporteros en el año 2002 habló con él y también con el personal sanitario que atendió al cantaor. Fueron las personas que, además de su familia, vivieron intensamente esos últimos días del mito. Él daba por hecho de que se iba a morir joven, lo tenía muy presente, había vivido muy acelerado y él daba, no lo decía, pero como se habían muerto también algunos hermanos suyos y todos jóvenes, y su padre también joven, él tenía esa idea de que no existiría muchos años. Mira, a partir del bautizo de su hijo, Camarón empieza a tener unos dolores en el costado. Por su vida, por la cantidad de tabaco que fumaba y por esos dolores, yo le hago una serie de lo que llamamos clínicamente la anamnesis, ¿no? Hago una serie de preguntas. Chispa, sí, ya si estando en la grabación, porque nosotros iniciamos la grabación, y la quitamos un poquito para el bautizo del hijo y luego seguimos la grabación del disco. ¿Dónde tiene el dolor? Aquí, se le hinchan los pies, lo que es la anamnesis y tal, sí. Pues hazle una radiografía, hazle esto, hazle lo otro y ya lo miraremos y ya tal. Le hacen una radiografía, no, pero han dicho, hazle una radiografía de tórax, han dicho que no tiene nada, envíamela o déjame que yo la vea. Veo la radiografía de tórax, se la enseño a mi hermano que es neumólogo. Y mi hermano ve una pequeña sombra que es sospechosa, que puede ser de una fibrosis antigua debida a una tuberculosis, o puede ser una fibrosis, es una cicatriz esto, ¿no? O puede ser lo que estábamos nosotros pensando. Entonces yo le digo, mira, hay que hacer una serie de pruebas, hay que hacer una fibroscopia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y tal. Bueno, a ver si terminamos el disco, los dolores se van acusando, se van acusando, se van acusando, y el 19 de marzo, de alguna forma, que es el día de mi santo, el día del suyo, y el día del Cheito, de su hijo, el que se bautizó, decimos, ¿por qué no nos venís a Barcelona? Lo celebramos todo, en vez de bajar yo, ¿por qué no venís a Barcelona? Lo celebramos todos juntos y al mismo tiempo te hago yo una serie de pruebas. Él era siempre reacio a meterse en un hospital, pero como se encontraba tan mal, lo ingresamos en la clínica Quirón. A partir de ahí, en la clínica Quirón, se le diagnostica ya, le hacen la fibroscopia y se le diagnostica el cáncer. Una sillita, ¿eh? Con el pantalón.
inflado. Demasiado bien. Está bien así. Te lo quedan todos los cartones, chicos. Él ya había dejado pues esa época en que cualquier artista de la talla de él, que a él le han echado muchas culpas, pero sin embargo cualquier artista de los de hoy día lo han hecho, ¿no? Me estoy refiriendo a esa etapa de Paraísos Perdidos y Muñecas Rotas que cualquier artista sueña. Pues, él se había apartado de esos sueños y luego después, pero del tabaco nunca se apartó. Yo creo que un fumador de la talla de él, tan empedernido, era difícil de quitarlo. Es más, sobre las 2 o las 3 de la madrugada del día 2, que él se muere a las 7, lo primero que hace es pedirme a mí que le busque un par de cigarritos allí en el hospital y meterse en el bate a fumar. Y se moría a las 5 o 6 horas. Me contradigo, prima, y me contradigo. ¿Está afina bien? Él asumió su muerte, porque, mira, creo, es un criterio personal mío, que se viene a morir aquí a mi casa ya consciente, porque él cuando entró aquí el día 30, ya 1, sobre la 1:30 que venían en el último vuelo de Sevilla. Lo sacaron del avión en una silla de ruedas. Yo para mí ya venía cadáver, me refiero, se podía haber muerto en el avión, porque lo primero que nosotros hicimos es rápidamente habilitar, con lo difícil que está la sanidad y en esa época, habilitar una habitación en Can Ruti por los contactos clínicos que nosotros tenemos. Habilitamos esa habitación, lo coge el doctor Rosell. Tacha. ¿Escucha la voz? ¿Escucha la voz? ¿Tú te oyes bien? A ver, ¿para qué me llamas? ¿Para qué me llamas? Prima, ¿para qué me llamas? Su enfermedad naturalmente vino propiciada sin ningún género de dudas por el hábito tabáquico. El hecho de que cuando él desarrollara la enfermedad a una edad tan temprana, casi tan solo con 40 años, y con una historia de fumador desde la infancia de más de 2 paquetes diarios, esto propicia incluso que la enfermedad se desencadene de forma más grave, ¿no? Hoy día sabemos que alteraciones genéticas están fuertemente influenciadas por el tabaco y las personas que han sido intensamente fumadores muy importantes son más resistentes también al tratamiento de la quimioterapia. Como enfermo era una persona ejemplar, excesivamente ejemplar, porque ahí en la naturaleza humana también se refleja las distintas variedades de personalidad cuando uno está enfermo, quizá más. Y así como hay personas que son respetuosamente muy puntillosas, pormenorizan en exceso la naturaleza de su enfermedad, que precisa de un esfuerzo muy importante por parte de los profesionales en explicar todo el proceso de la enfermedad. En su caso era quizá excesivamente lo contrario, de no preguntar absolutamente nada y de forma muy respetuosa pues acatar todo lo que se le sugería como tratamiento, y fue muy disciplinado y un enfermo como persona, en el sentido positivo de la palabra, muy humilde. Es un recuerdo de mucha familia, muy bien acompañado siempre y bueno, bien, un buen recuerdo. Todo el mundo quería entrar a verlo, venía gente que se había enterado porque era una bomba en el hospital, ¿no? Y todo el mundo, la intención era poder ver al Camarón, cosa muy difícil porque siempre estaba muy rodeado de gente y a veces teníamos dificultades hasta para entrar en la habitación. Y el final fue un final, digamos, apacible. Murió
casi durmiendo de madrugada. Fue alguna complicación tromboembólica que suele suceder en pacientes con cáncer avanzado, que es una situación de riesgo para complicaciones bruscas. Es decir, que fue un final trágico para la familia, trágico para todos sus seres queridos, pero para él mismo quizá uno de los mejores finales, al ser un final suave y muy rápido. Más que las palabras, a veces son la mirada que realmente dice, como todos sabemos, aunque sea muy reiterativo comentar este aspecto, pues una mirada pues refleja toda la vida de una persona, ¿no? Y en los últimos días pues es también usual comentarlo, pues él era perfectamente consciente y quizá su termómetro personal, su cronómetro biológico, era perfectamente consciente de los días o horas que le faltaban para dejar de existir en este mundo, y esto lo reflejaba de una forma apacible en su mirada, ¿no? Es decir, no podríamos hacer comparaciones a otros héroes que ha tenido la historia, ¿no? Como Che Guevara, pero realmente reflejaba las cualidades de una persona también humanamente excepcional. ¿Preparados? Playback. José Monje Cruz, Camarón, murió en una clínica de Badalona el 2 de julio de 1992. Tenía 41 años de edad. Ya se van los marineros, Margarita con pan de telera. Ya se van los marineros, Margarita se van para la mata, se van para la mata. Lo de ya se van los marineros, Margarita con pan de telera. Y el motor rompe el silencio, Margarita se van para la mata, se van para la mata. Lo de el motor rompe el silencio, Margarita con pan de telera. Ay, mi barrio marinero, mi barrio, mi barrio, ay, mi barrio marinero. Más de 300 personas velaron esa noche en Badalona el cuerpo del cantaor. En el hospital Germán Tries y Pujol no había un hueco donde no se derramaran lágrimas por aquel hombre que siempre supo que iba a morir joven y que era, según sus allegados, mejor persona que artista. En aquel momento pues me llamaba con mucha fatiga y yo solito con él, y yo veía que se moría y me agarró la mano, yo tocándole la carita, acariciándolo, y...
Desafortunadamente se nos ha ido uno de los grandes del mundo flamenco. Y para nosotros es un dolor muy grande lo que tenemos ahora mismo aquí. En estos momentos pienso que todo el mundo que conocemos a Camarón nos duele el alma, ¿no? ¿Y qué debía decir del Camarón? Que lo siento muchísimo, que se ha perdido un gran artista y que en paz descanse. Lo siento, pero no puedo hablar más, ¿eh? Sí. Porque él era para mí como, yo qué sé, yo venía a pensar en Camarón y yo no puedo más. Camarón fue el que me hizo comprender que me gustaba el flamenco y que mi vida iba a ser el flamenco, ¿no? Y para todos los aficionados en general y para todos los artistas ha sido una luz. No, ese hueco no se va a llenar. Ese hueco solo lo va a llenar el recuerdo de su música. No hay una voz, ni hay una biografía, ni hay una personalidad capaz de llenar ese hueco. Ese hueco ya estará ahí como un agujero negro en la biografía del flamenco. Gente como él no muere nunca, creo. Creo que siempre hay que hablar en presente porque él cantaba y él vivía de una forma total. Ese posible consuelo, si es que existe algún consuelo, es el que le debe de quedar a su familia y a sus hijos, que ha sido uno de los pocos hombres que ha triunfado plenamente y que ha conseguido que la gente, muchas de la gente, lo adoren como a un dios. Que al mismo tiempo que es una gran pérdida, que Camarón no se va con las manos vacías, que ha dejado 20 LP, que ha dejado el testimonio de mucha actividad dentro de su campo flamenco y que la huella de Camarón va a ser muy larga y muy profunda. La noticia de la muerte cayó como un mazazo en el mundo del flamenco. Tras un camino de vuelta que tuvo parada en el aeropuerto de Sevilla, hasta la localidad gaditana de San Fernando llegaron todos los que quisieron dar el último adiós a su ídolo. La isla se llenó de autobuses procedentes de toda España. Su familia quería intimidar los funerales, pero los patriarcas gitanos intercedieron para que no fuera así, porque creían que merecía la despedida de un auténtico dios. La calle Real de San Fernando, la que atraviesa lo que es el municipio de la isla, repleta de gente coreando Camarón, Camarón, y muchísima gente con fotografías Había de todo, niños, mayores, había por supuesto muchísimos artistas, muchos familiares de Camarón. Aquello se alargó hasta por lo menos las 10 de la noche, una cosa así, 10, 11, teniendo en cuenta que al día siguiente era el funeral, el entierro y todas esas cosas.
Tras su fatal diagnóstico en marzo de 1992, Camarón recorrió varias clínicas y una de ellas fue la Mayo Medical Center de Nueva York, donde permaneció ingresado durante 22 días. De allí volvió muy debilitado por el tratamiento y necesitaba reposo. Para recuperarse, el cantador se trasladó con su mujer, La Chispa, y con sus 4 hijos a la casa de sus suegros en La Línea. Bueno, pues allí, un mes antes de morir, concede la que sería su última entrevista y lo hace a un equipo de esta casa. Nuestro compañero Nelson López tuvo el privilegio de hablar con él. Él había llegado, por lo visto, de Estados Unidos hacía como un par de semanas, pero no se había conseguido hacer ninguna entrevista. Hacía tiempo ya que estaban detrás de él, ¿no? Y no conseguían hacer la entrevista. Entonces fuimos un poco a la desesperada a ver si lo pillábamos. Coincidió que fuimos, me acuerdo, con un taxista que entendía mucho de flamenco, no íbamos con ningún conductor normal, y este hombre pues nos fue un poco en el camino, me fue asesorando de quién era Camarón, porque yo la verdad es que estaba pez en el tema de flamenco. Y fuimos efectivamente hasta el barrio de donde vivía su mujer, La Chispa, porque estaban viviendo en casa realmente de los padres de su mujer allí. Y bueno, pues nos acercamos a ver si, cuando conocimos cuál era la vivienda, y allí en la puerta pude hablar con una persona mayor, que no sé quién era, yo creo que era familia de ella, y le dijimos que habíamos ido desde Cádiz, que teníamos mucho interés, que era por tener alguna declaración que nos dijese cómo estaba, cómo se encontraba. Bueno, han hablado de todo, ¿no? Pero lo importante es que estamos aquí y no hay nada de importancia. O sea, que nada más un poco de reposo y ya dentro de nada pues estaremos trabajando porque hay que trabajar y estar con los niños, ¿no? Bueno, tengo casa en San Fernando, pero tengo aquí a la familia de mi mujer, tengo casa y, en fin, me encontraba un poco más tranquilito y los niños los tenían aquí, estaba loquito por verlos. Él realmente estaba como si no supiese un poco cuál iba a ser su final, si iba a ser pronto o tarde. Él no estaba realmente hundido, era más la cara de la preocupación que tenía la familia, el entorno que había, que tú te dabas cuenta que efectivamente alguna situación chunga se estaba prodigando, ¿no? En ese momento no fui realmente consciente de lo importante que era, luego sí, ya una vez que estuve con él, aparte de que era una persona que tenía una personalidad muy particular, te dabas cuenta que no era un ser normal, porque en cuanto llevabas un ratito con él se te hacía como muy cercano, ¿no? Yo creo que él no era consciente de la situación por la que él estaba viviendo, porque creo que duró aproximadamente un mes o un mes y un día, más o menos, desde la época que nosotros hicimos la entrevista. Y ya te digo, se montó una fiesta porque llevaron hasta los niños, creo que fue algún hijo suyo, y estuvieron bailando por allí, en la plaza con él, y todo quedó como un encuentro muy bonito. Yo lo he recordado toda mi vida y para mí, desde luego, ha sido la entrevista, una de las 2 o 3 entrevistas que más me ha marcado. Cristo vive, aleluya.
una niña tímida y de verdad que me montaba en el coche y me ponía mala. Y montándome se me quitaron los males. No es fácil conquistar a un mito, pero ella lo consiguió. Dicen que esa mirada fue la que hizo de Camarón el hombre más feliz del mundo. Y cuando Camarón se la quiso ligar, se la ligó, no lo contó todo. Ella dice, y me acuerdo de las palabras que dijo a María Isabel, una prima hermana suya, y a mí, pues ni todavía no me ha besado, ¿eh? Hoy la Chispa vive otros tiempos más difíciles y lejos ya de un pasado glorioso. Esta mercería es su refugio y medio de vida. Pues tuve 4 años como las locas. No sabía lo que había pasado, ¿no? Me negué a vivir, me negué a dormir, a comer. Pero ya luego pues cogí una tiendecita en vista de cómo estaban las cosas. Y en verdad la cogí, más que nada tenía mucha lucha con mi marido, mucho trabajo, siempre para allá y para acá viajando. Mis niños eran pequeños y cogí la tienda más bien para distraerme, pero ya es una obligación y además es mi trabajo. Porque cuando nadie cobraba, pues cobraba bastante, gracias a Dios. Pero ya luego, pues nada, me he tenido que poner trabajando. Y como hay crisis, está la cosa muy mala, mis hijos están parados. Y aquí pues lo vamos llevando como podemos. Él es mi tío Ramón y como si fuera mi padre. 30 años con él. Toda la edad de los incitos. Hasta la última hora, prácticamente. Hasta la última hora, sí. Estaban mis sobrinas que se fue y me cogían bien solo con él. Y murió. Esto tiene una fuerza de un toro Miura. Con lo que ha pasado ella, también, con su marido, ¿no? De América, está con ella, está viendo el problema que había, en fin. Que yo no sé cómo está ahí. Sola la Chispa no está, para nada. No, gracias. Está muy bien acompañada, vaya familia. Y la verdad que siempre estamos. Es que a todas horas, en buena hora día, estamos juntos. Vamos a un sitio, vamos todos, están hermanados, de verdad. Cada uno tiene una cosa, hijo mío. Sí. Es callado como su padre. El Luis, para que te voy a contar, ya es más bueno, no puede ser. Su padre era muy bueno. Rocío y Gema han sacado los genios de sus tías, su tía Remedio y su tía Isabel, pero son muy buenas también. Hay un trocito Gracias a Dios que tienen un poquito de... Los 4 tienen algo de su padre, entonces las 24 horas lo estoy recordando, la verdad. Luchadora incansable, hoy es la matriarca de una familia de 15 miembros, donde Camarón, o José, como ellos prefieren llamarle, está siempre presente. Ay, José, yo te canto Camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, José, yo te canto Camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, José, yo te canto De Camarón es la leyenda del tiempo, que después hizo además preciosa también Enrique Morente, y a ver si soy capaz de acordarme. Sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Camarón era esa voz especial que, aunque han salido voces parecidas, nunca habrá otra como la de él, ¿no? Tanto guitarristas como cantadores como bailadores, para todos es un referente importantísimo, ¿no? Su manera de hacer, y fue un gran creador. Y bueno, yo tengo una canción que me compuso Sabina especialmente dedicada a Camarón de la Isla, que dice así, va por tango. Dice así: ¿cómo te extraño? Motín de la razón, soledad sonora, 50 años, algunos más que yo cumpliría ahora. Y Honduras en vena, cura de hierba buena, galope inerte, patera hundida. Viva la mala vida, muera la muerte, muera la muerte. A nuestra generación, además, Camarón ha sido la persona que nos acercó al flamenco, ¿no? Yo
respeto muchísimo al flamenco, siempre canto una pinceladita, pero yo lo que he aprendido, lo aprendí, lo mismo que de copla fue con Juanita Reina, con flamenco fue gracias a Camarón. Y yo creo que a nuestra generación ha sido el gran innovador y el gran embajador del flamenco, ¿no? Y a todos nos marcó. A mí, además, mi niñez estuvo siempre marcada por Camarón. Hay un tema que me emociona, me sigue emocionando siempre, que dice... Dicen de mí, ay, que amenaza el tiempo. Dicen de mí, ay, que no sé si estoy vivo o muerto. Bueno, y en este repaso que estamos haciendo por la figura de Camarón no podíamos pasar por alto la entrevista que hace muy pocos días realizaron los compañeros de Al Sur a dos personas que lo conocieron muy bien, el periodista gaditano Juan José Tellez y el productor musical Ricardo Pachón. El testimonio de ambos es imprescindible para conocer el lado divino y también el lado humano del artista. 20 años después, el eco de su voz no se apaga. Su metal, su timbre de voz, esa manera de pelear con los tonos altos, de mecer por abajo, su destacada personalidad como intérprete solo comparable a lo que para algunos fue su mejor legado, abrir las puertas del flamenco, un arte de minorías, a otros públicos, otros escenarios, otras músicas, acercarlo a los jóvenes y a la universidad, casarlo con su tiempo, como hicieron todos los grandes del flamenco. No soy muy amante a las entrevistas, ya lo sabéis, ¿no? Pero claro, en este caso, pues, hay que dar la cara y existir para que vean que uno está bien, que no está uno muerto, ni está uno tan mal, como dicen, ¿no? José Noel, la fuerte, José Noel, el largo, José Noel, presente. 20 años son la primera página del almanaque de los olvidos, pero José Monje Cruz, el niño rubio de la isla, sigue sonando en discos y en peñas, en escenarios y en tablaos, y sobre todo en la memoria de los aficionados a la música. Presente, José Monje Cruz, gitano, José Monje Cruz, la fuerte, José Monje Cruz, el largo. Este año muchos rememoran el mito. Por nuestra parte, solo hemos querido hablar con dos hombres que lo conocieron. Les hemos pedido que expliquen a los más jóvenes por qué, con el tiempo, José se ha convertido en leyenda. Camarón es un ídolo de masas, partiendo de un arte que siempre fue minoritario. Y por otro lado es un mito para la progresía, porque la leyenda del tiempo supuso una ruptura tan grande en aquella época, que incorporó a la afición del flamenco, a los aficionados al rock, al jazz, a la música clásica. Desde su ámbito absolutamente doméstico de San Fernando de la Línea o de Madrid, entronca con lo que está pasando en el mundo. Michael Jackson estaba interesado en los derechos de Camarón y Stevie Wonder estaba interesado en comprar los derechos de Camarón. El problema es que Camarón no tenía derechos, porque Camarón no era autor. A Camarón le tocó en vida ser un mito del pueblo gitano, hasta tal punto que esa deificación que hicieron de su figura llegó a abrumarle. Le llevaban los niños para que lo tocaran, como si fuera una especie de santón laico. Era un hombre cuya propia peripecia para intentar salir de la droga animó a muchos otros, fueran gitanos o no, a seguir sus pasos e intentar salir de... Yo le pregunto que cuando me va a llevar a los Él había grabado un EP con Antonio Arena y había desembarcado en el Madrid de Pansequito, de la mano de su compadre Alonso Núñez, el Rancapino, pero donde se forma como cantador de escena, como cantador de masa, es en el entorno de Paco. Paco era el ventríloco de Camarón. Paco era un cantador frustrado. Dice que era tan tímido que se escondió detrás del burladero de la guitarra. La estética de Camarón con la de Paco de Lucía era absolutamente rompedora respecto a la estética tradicional del flamenco, frente a esas camisas con chorreras, ese trajecito corto. Ellos usaban la misma estética
que la chanson francesa, que los existencialistas, que el rock, que el movimiento hippie, son en cierta forma una especie de traidores, de maravillosos traidores, de eso que llaman la pureza flamenca, que en el flamenco la pureza siempre ha sido mestiza. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo. Los que participamos en ese proyecto, incluido Camarón, incluido Tomatito, Raimundo Amador, etcétera, etcétera, no pensábamos que estábamos haciendo ni sacando los pies del plato para nada. Cayó mal ante el colectivo gitano hasta el punto de que muchos gitanos iban a la tienda que le dieran el dinero otra vez diciendo que aquel no era Camarón. Y la crítica tampoco entendió nada. Camarón se abrumó tanto que incluso me dijo una vez, dice: Ricardo, el próximo disco de guitarrita y palmas, ¿no? Superado, digamos, esta crisis, incluso la crisis de venta, que fue un fracaso comercial, resulta que La leyenda del tiempo hoy es un disco de culto que con la edad ha mejorado como los vinos buenos de Jerez. Mira cada lugar, tu ropita como la mía, no se vuelva nada más. Y a Camarón cabe aplicarle lo mismo que Félix Grande dijo de Paco de Lucía: respeta y conoce la tradición, pero la desobedece. En esa desobediencia también está la clave de su mito. Él se murió con la pena de hacer un disco de flamenco profundo, que es lo que quería. Camarón no va a tener la altura testimonial de La Niña de los Peines o de Fernanda, por ponerte dos ejemplos, ¿no? O de Juan Talega. Sin embargo, hay otra cosa, y es que él le ha dado al flamenco un impulso que posiblemente no se lo ha dado nadie en la historia del flamenco. Él no era un arqueólogo, él era un renovador, él era un hombre de su tiempo, y él hacía flamenco para los flamencos del siglo XX, no para los flamencos del siglo XIX. Camarón ya estaba muy mal, estaba muy enfermo, estaba agotándose la vida, y fue Paco en gran medida el que le llevó a grabar ese último testamento sonoro. Camarón tenía que ir cantando las letras casi con el pálpito de la agonía. He vivido con él desde el 79 hasta casi que murió, pues en viajes, en hoteles, hemos compartido la vida a unos niveles fuera del disco y de la profesión, simplemente como amigos. Y yo me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho de él, de su humildad y de su grandeza que la tenía. Le costaba mucho hablar, era un hombre monosilábico, era un hombre casi humanista en el sentido del 480, tocaba la guitarra, la mandolina, le gustaba las películas del oeste y las de torero, había querido ser torero y era cantador, había querido ser guitarrista y era cantador. Ante todo, una excelente persona, un amigo de los amigos, un compañero de los de su profesión, una persona que jamás en los años que estuve con él, que fueron muchos, ¿no?, le oí un comentario negativo de nadie, ¿no? Incluso a veces le hacían periodistas preguntas capciosas sobre algún cantador, ¿no? Y aunque fuera el más malo del mundo, que lo era en muchos casos, Camarón decía siempre: tiene su cosita, ¿no? Creo que esa mezcla de la fortaleza de los supervivientes y de la ternura de los tímidos es lo que podría definir mejor la personalidad de Camarón tal y como la conocía simplemente un periodista. Con lo mucho que yo lo quería, se fue de mi vera, se fue para siempre, patoita la vida. Bueno, pues así, con una recopilación de parte del trabajo que en esta casa hemos realizado sobre la figura de Camarón, hemos querido rendirle nuestro particular homenaje. Lo estamos haciendo estos días con una programación especial, tanto en radio como en televisión, y les recordamos que el próximo lunes será 2 de julio, como aquel de 1992, en que el genio se apagaba, y por ello preparamos una noche muy especial. Un programa monográfico de Jesús Quintero, donde estará la viuda del cantaor, Dolores Montoya La Chispa, y también después van a poder disfrutar de la película que lleva su nombre, Camarón. Así nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado a recordar ese momento de la historia del flamenco en que aquel niño rubio de San Fernando, considerado grande entre los grandes, se convirtió en leyenda del flamenco. Buenas noches.
Mira, a partir del bautizo de su hijo, Camarón empieza a tener unos dolores en el costado. Por su vida, por la cantidad de tabaco que fumaba y por esos dolores, yo le hago una serie de lo que llamamos clínicamente la anamnesis, ¿no? Hago una serie de preguntas. Chispa, sí, ya si estando en la grabación, porque nosotros iniciamos la grabación, y la quitamos un poquito para el bautizo del hijo y luego seguimos la grabación del disco. ¿Dónde tiene el dolor? Aquí, se le hinchan los pies, lo que es la anamnesis y tal, sí. Pasarle una radiografía, hazle esto, hazle lo otro y ya lo miraremos y ya tal. Le hacen una radiografía, no, pero han dicho, hazle una radiografía de tórax, han dicho que no tiene nada, envíamela o déjame que yo la vea. Veo la radiografía de tórax, se la enseño a mi hermano que es neumólogo y mi hermano ve una pequeña sombra que es sospechosa, que puede ser de una fibrosis antigua debida a una tuberculosis o puede ser una fibrosis, es una cicatriz esto, ¿no? O puede ser lo que estábamos nosotros pensando. Entonces yo le digo, mira, hay que hacer una serie de pruebas, hay que hacer una fibroscopia, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y tal. Bueno, a ver si terminamos el disco, los dolores se van acusando, se van acusando, se van acusando, y el 19 de marzo, de alguna forma, del día 2, que él se muere a las 7, lo primero que hace es pedirme a mí que le busque un par de cigarritos allí en el hospital y meterse en el bate a fumar. Y se moría a las 5 o 6 horas. Prima, y me contradigo. ¿Está afinado bien? Él asumió su muerte, porque mira, creo, es un criterio personal mío, que se viene a morir aquí a mi casa ya consciente, porque él cuando entró, él entró aquí el día 30, ya sobre la 1:30 que venían en el último vuelo de Sevilla. Lo sacaron del avión en una silla de ruedas. Yo para mí ya venía cadáver. Venía cadáver, me refiero, se podía haber muerto en el avión. Porque lo primero que nosotros hicimos es rápidamente hablar, habilitar, con lo difícil que está la sanidad y en esa época, habilitar una habitación en Can Ruti por los contactos clínicos que nosotros tenemos. Habilitamos esa habitación, lo coge el doctor Rosell. Pasa. ¿Escucha la voz? ¿Escucha la voz? Su íntimo amigo José Candado. El programa Los Reporteros en el año 2002 habló con él y también con el personal sanitario que atendió al cantaor. Fueron las personas que, además de su familia, vivieron intensamente esos últimos días del mito. Él daba por hecho de que se iba a morir joven, lo tenía muy presente, había vivido muy acelerado y él daba, no lo decía, pero como se habían muerto también algunos hermanos suyos y todos jóvenes, y su padre también joven, él tenía esa idea de que no existiría muchos años. Forma que es el día de mi santo, el día del suyo y el día del Cheito, de su hijo, el que se bautizó, decimos, ¿por qué no nos venís a Barcelona? Lo celebramos todo, en vez de bajar yo, ¿por qué no venís a Barcelona? Lo celebramos todos juntos y al mismo tiempo te hago yo una serie de pruebas. Él era siempre reacio a meterse en un hospital, pero como se encontraba tan mal, lo ingresamos en la clínica Quirón. A partir de ahí, en la clínica Quirón, se le diagnostica ya, le hacen la fibroscopia y se le diagnostica el cáncer.
sentando, no, una sillita, ¿sabes? Con los pantalones. Pero este, Dios, ¿Qué tal? ¿Y tú qué tal? Inflado. Está bien. Está bien así. Te lo quedan todos los cartones chicos. Él ya había dejado pues esa época en que cualquier artista de la talla de él, que a él le han echado muchas culpas, pero sin embargo cualquier artista de los de hoy día lo han hecho, ¿no? Me estoy refiriendo a esa etapa de Paraísos Perdidos y Muñecas Rotas que cualquier artista sueña. Pues, se había apartado de esos sueños y luego después, pero del tabaco nunca se apartó. Yo creo que un fumador de la talla de él, tan empedernido, era difícil de quitarlo. Es más, sobre las 2 o las 3 de la madrugada, hay que dar la cara y existir para que vean que uno está bien, que no está uno muerto ni está uno tan mal, como dicen, ¿no? Dice de mí, ay que si yo estoy muerto. Tenía solo 41 años cuando José Monje Cruz falleció hace ahora 2 décadas a causa de un cáncer de pulmón. Fue un revolucionario, su muerte causó un fuerte impacto en el mundo del flamenco. Su localidad natal, San Fernando, en Cádiz, lo despidió envuelto en su féretro con la bandera gitana con honores de rey. Era el día en que nació la leyenda. Muy buenas noches. Era un caluroso 2 de julio de 1992. La noticia sorprendió, pero no cogió a nadie desprevenido. Camarón de la Isla llevaba meses luchando contra su enfermedad. Había visitado varios hospitales y al final la muerte le sobrevino en tierras catalanas, donde, por cierto, tenía muy buenas amistades. Hoy en los servicios informativos de Canal Sur le queremos rendir nuestro particular homenaje, recordando la figura del genio a través del trabajo de muchos compañeros de esta casa. Y en Cataluña arranca nuestro relato porque allí le acompañó en todo momento su